5 de julio de 1762. El zar de Rusia, Pedro III, se prepara para tocar una sonata. Será la última que toque. Los propios hombres de la guardia del zar le hacen una visita y le dejan estrangulado en palacio. En San Petersburgo, la élite del ejército lanza una rebelión, un golpe de estado para sacar al zar del trono y reemplazarlo por una mujer, su propia esposa, una princesa alemana que pasará a la historia como Catalina la Grande. Catalina fue una de las más grandes monarcas de la época. Consolidó la posición de Rusia como gran potencia. Catalina estaba profundamente motivada por un deseo: dejar Rusia mejor de lo que estaba cuando ella la heredó. Catalina está preparada para pasar de ser una princesa alemana a ser la mujer más poderosa de la historia rusa. Pero el caos se cierne sobre su reino. Una sangrienta rebelión impulsada por la rabia de los oprimidos de Rusia y dirigida por un fantasma, un hombre que afirma ser el verdadero zar. El marido asesinado de Catalina. El auge de Catalina y el modo en que llegó a la corte rusa y aprendió ruso es un cuento de hadas, pero un cuento de hadas de muerte, de asesinato. Nacida sin ningún privilegio, se abrió paso con inteligencia en la despiadada corte rusa. Pero para conservar su corona, tendría que utilizar todo lo que había aprendido en su escalada hacia el poder supremo. En 1762. Rusia era un imperio de unos 15 millones de metros cuadrados y 19 millones de personas, gobernados por una princesa alemana, Catalina. Nacida sin riqueza ni tierra, Catalina se había abierto camino hasta lo más alto. Ahora reinaba en Rusia como la emperatriz Catalina II. Pero la corona rusa podía ser peligrosa. Si Catalina perdía su poder, podía ser derrocada como usurpadora extranjera o ejecutada por asesinar al verdadero zar. Y además había un nuevo zar en potencia, su propio hijo, el gran duque Pablo. Para algunos miembros de la corte, Catalina era solo la regente de su hijo de 9 años. Pero a Pablo lo había criado la emperatriz Isabel y era casi un extraño para su madre. La relación de Catalina con Pablo es uno de esos grandes y trágicos episodios de la historia rusa. De algún modo, es como un Hamlet ruso, con esa especie de increíble tensión entre Catalina y su hijo. Catalina sabía que Pablo no era la única amenaza para su reinado. Semanas después de la muerte de Pedro III, había investigado a un rival que estaba escondido, el prisionero sin nombre número 1. Durante 21 años, todos, menos el primer año de su vida, Iván VI había vivido bajo vigilancia. Había conocido a la prima que le había derrocado y al malogrado emperador Pedro III. Ahora era el turno de Catalina. La historia de Iván, el último eslabón con el viejo régimen, ilustraba los peligros que suponían los rivales de la familia. Y, como siempre, era un tentador hombre de paja para cualquiera que planeara un golpe de estado.
Catalina estaba dispuesta a dejar que Iván viviera, pero con sus condiciones. Si alguien intentaba liberar al prisionero sin nombre número 1, los guardias tenían órdenes de matarle. Catalina era una usurpadora, no tenía derecho al trono. Ya había asesinado, o había permitido, que asesinaran a su marido, el legítimo zar, Pedro III. Iván VI era el otro gran obstáculo para su legitimidad, así que continuó en la fortaleza de Schusselburg, en un calabozo con los guardias daga en mano, preparados para matarle si fuera necesario. Otra prioridad de la emperatriz era asegurar su poder a los Orlov y a la leal Guardia Imperial. Podía ser que Catalina tuviera la corona, pero eran los Orlov quienes la habían robado para ella. Y podían volvérsela a quitar. Al subir al trono, recompensó a Grigori Orlov, a su hermano Alexei y a sus amigos con medallas, títulos, tierra y siervos. Con el tiempo, daría 10.000 almas humanas a Grigori Orlov como premio por sus servicios. La servidumbre era la raíz del poder zarista y la fuente de su riqueza. Los siervos eran como granjeros, pero de la vida, campesinos ligados legalmente a la tierra y conducidos a la esclavitud por deudas abusivas con sus nobles terratenientes. Cuando los nobles recibían nuevas fincas de la corona, los campesinos que vivían en ellas se convertían en sus siervos. El sistema volvió esclavos a miles de personas y dio a algunos terratenientes riquezas mayores que las de los reyes. La servidumbre era como la esclavitud en Estados Unidos. La única diferencia es que no había diferencias raciales entre el propietario y el siervo. Por lo demás eran idénticas. La mayoría de los rusos tenían pocas oportunidades de escapar de la vida en lo más bajo del escalafón, pero para los pocos que estaban arriba, el sistema funcionaba perfectamente. Eran los nobles terratenientes los que apoyaban a la corona y la nueva emperatriz entendía muy bien la importancia de tenerles contentos. El poder de Catalina dependía de que la nobleza la apoyara, y eso ocurriría si les dejaba en paz en sus fincas, donde podían hacer lo que quisieran con sus siervos. Los nobles comerciaban con los campesinos como con ganado. Los soldados eran azotados y enviados a los confines del imperio. El resentimiento crecía hasta que la oposición empezó a centrarse en el hombre que podía desafiar el derecho de Catalina al trono. 4 de julio de 1764. Vasili Mirovich, un soldado de la fortaleza en la que estaba recluido Iván VI, se enteró de un peligroso secreto: la identidad del prisionero sin nombre. Ideó un plan para rescatar a Iván VI y devolver al verdadero zar al trono. Mirovich proclamó que Iván VI era el verdadero emperador y, con algunos conspiradores, tomó las puertas de la prisión. Pero los rescatadores de Iván no fueron los primeros en llegar a su celda. Los guardias de Iván, siguiendo órdenes del Palacio Imperial, apuñalaron al prisionero y le mataron. Era el bebé zar que había sido encerrado en la cárcel, un niño sacrificado para que Isabel se hiciera con el poder. A los 23 años de edad, el zar Iván yacía asesinado. Finalmente, su cadena perpetua había terminado. El golpe de Mirovich terminó casi en el momento de empezar. Así se jugaba en Rusia. Y Catalina jugaba para quedarse.
Como mujer en un mundo de hombres, la emperatriz sabía que su trono se apoyaba sobre un terreno inestable. No podía dirigir al ejército en la batalla o compartir las charlas de las barracas. Debía usar a hombres como los Orlov como herramientas de poder. Lo hizo muy bien. Recompensó a los conspiradores como Orlov con siervos, títulos y dinero, pero también premió a la vieja nobleza y se ganó el apoyo de todo el mundo. Los compañeros de Catalina en el poder, como los Orlov, también sabían jugar. Cuanto más cerca de Catalina estaban, más cerca del poder, y harían cualquier cosa para proteger su posición de favor. Durante los primeros años de Catalina en el trono, otra guardia hizo un intento de entrar en el círculo íntimo de la emperatriz: Grigori Potemkin. Los Orlov le invitaron a una partida de billar. Pero lo que Potemkin creía que era un juego, resultó ser una brutal lección sobre la política de palacio. En 1763. Tras el golpe de estado que la situó en el poder, Catalina la Grande se rodeó rápidamente de consejeros militares y políticos. Hombres que otorgaban experiencia y músculos a la corte. Desde el principio, un hombre había trabajado incansablemente para ganarse tanto el corazón de Catalina como un lugar en su círculo más íntimo: el atractivo guardia Grigori Potemkin. Potemkin no solo era muy guapo, sino también notablemente inteligente. Un hombre especialista en religión, en asuntos militares, en política, y podía hablar sobre cualquier cosa. Potemkin era un maestro de la seducción, pero los Orlov controlaban el acceso a Catalina, y sus guardianes tenían dudas sobre la creciente intimidad entre Potemkin y la emperatriz. No ayudaba que cada vez que Potemkin se encontraba con la emperatriz en los kilómetros de pasillos del Palacio de Invierno, se pusiera de rodillas, le cogiese la mano y la besara una y otra vez diciendo: «Estoy apasionadamente enamorado de usted, Su Majestad Imperial», porque los Orlov se habían enterado y se dice que le invitaron a jugar a billar. Los Orlov le dieron un mensaje a Potemkin con los nudillos. Debía dejar en paz a Catalina. Un golpe en el ojo izquierdo de Potemkin le dejó ciego de ese lado. Potemkin se tomó en serio el aviso y abandonó la corte de Catalina por el momento. Los Orlov y la Guardia Imperial podían haber robado el trono para Catalina, pero en cuanto ésta se instaló en el papel de emperatriz, hizo suyo el poder del trono. Catalina reescribió el código legal ruso y convirtió San Petersburgo en una capital de primera clase, llenando una princesa alemana que pasará a la historia como Catalina la Grande. Catalina fue una de las más grandes monarcas de la época. Consolidó la posición de Rusia como gran potencia. Catalina estaba profundamente motivada por un deseo: dejar Rusia. Será la última que toque. Los propios hombres de la guardia del zar le hacen una visita y le dejan estrangulado en palacio. En San Petersburgo, la élite del ejército lanza una rebelión.
Un golpe de estado para sacar al zar del trono y reemplazarlo por una mujer. Su propia esposa. Mejor de lo que estaba cuando ella la heredó. Catalina está preparada para pasar de ser una princesa alemana a ser la mujer más poderosa de la historia rusa. Pero el caos se cierra. 5 de julio de 1762. El zar de Rusia, Pedro III, se prepara para tocar una sonata.